Bienvenidos a tu programa matemático favorito, Sweet Numbers. En esta ocasión veremos el retorno de las inecuaciones. Esta vez la vamos a resolver de una manera analítica. Eso quiere decir que no hay gráficos. Y nuestra inecuación de juguete es esta. 1 sobre x más 1 es menor o igual que 1. Resolvámoslas. Pero espera, observa que el x está allá abajo. Y lo que no queremos es dividir por 0. Eso quiere decir que queremos que x más 1 sea distinto de 0 o equivalentemente x sea distinto de menos 1. Ahora que todo está en orden, maquillemos la inecuación. Si restamos a ambos lados de la inecuación 1, va a quedar 1 sobre x más 1 menos 1 es menor o igual que 0. Si sumamos esas dos expresiones, va a quedar menos x dividido x más 1 es menor o igual que 0. Ahora, si te molesta mucho el signo menos, siempre puedes multiplicar por menos 1. Y recuerda que hay que cambiar el símbolo de la desigualdad. Así va a quedar x partido de x más 1 es mayor o igual que 0. De esta forma nuestro enemigo es x partido sobre x más 1 es mayor o igual que 0. Ahora vamos a ver un método súper general para resolver este tipo de inecuaciones. Primero, determinemos los factores de la inecuación, que en este caso son x y x más 1. Segundo, veamos dónde se hacen 0 estos factores. El factor x se hace 0 en 0 y el factor x más 1 se hace 0 en menos 1. Tercero, dividamos el eje real. Eso quiere decir dividir el eje real entre menos infinito, menos 1, 0 e infinito. Cuarto, ubiquemos los factores en la tabla. Y quinto, ahora comienza la acción. Tomemos un x entre menos infinito y menos 1. Si lo evaluamos en el factor x, queda un número con signo negativo. Y si lo evaluamos en el factor x más 1, queda un número con signo negativo. De esta forma, si tomamos un x entre menos infinito y menos 1 y lo evaluamos en los factores y efectuamos la operación, que en este caso es la división, va a quedar un número con signo positivo. Y de esta forma llenamos la tabla. Y ahora vemos lo que queremos. Queremos que x sobre x más 1 sea mayor o igual que 0. Y de esa forma, viendo la tabla, podemos concluir que desde menos infinito al 1 sin tomar, unido 0 tomando al infinito, es nuestro conjunto de solución. Pero espera, tal vez estarás tentado a multiplicar por x más 1 sobre esta ecuación. Pero hay que tener cuidado, porque no sabemos el signo de x más 1. Y recuerda, la matemática es una herramienta súper útil y muy divertida. Visita nuestra página web www.sweetnumber.cl.